Bueno, aquí vamos en carretera, como pueden ver, allá Sofi va manejando, es la chofer designada en este momento y pues creo que estamos un poco cortos de gasolina, entonces vamos a ir a una gasolinera para poder rellenar un poco más el automóvil con gasolina. Está la gasolinera ahí a la que vamos a ir, que de hecho esa gasolinera es la que queda muchísimo más cerca de mi casa. Vamos a esperar que pase ese automóvil ahí para meternos a la gasolinera y poder rellenar con gasolina el automóvil para poder ir a grabar el video del día de hoy. Bueno, de hecho la gasolina en Costa Rica es bastante, pero bastante cara. Creo que en otros países de Centroamérica es muchísimo más barata. Se me olvidó decirles que la Plus 91, que es la gasolina regular, está en 703 colones el litro. La Super está en 720 colones el litro y el diésel está en 574 colones el litro. ¿Qué ocurre, sucede, acontece? El día de hoy nos encontramos en San José, que es la capital de Costa Rica, y es bastante interesante porque esta ciudad fue una de las primeras ciudades en poder alumbrarse con energía eléctrica en todo el mundo. Así que vamos a conocer un poco más sobre este tema el día de hoy. Vámonos. Bueno, y este tema es bastante interesante porque en algunos lapsos de la historia se dice que Costa Rica fue la primera ciudad en Latinoamérica y la tercera a nivel mundial en poder tener alumbrado público, pero hay otras versiones que tal vez lo contradicen y lo ponen esto en duda porque no se sabe bien a ciencia cierta si ese dato es totalmente correcto. Lo que sí es correcto es de que San José fue una de las primeras ciudades a nivel mundial en poder iluminarse con energía eléctrica. En el año de 1884, la ciudad de San José era un pueblo iluminado con canfín. Su población era de aproximadamente 50.000 habitantes. Manuel Dengo venía de ver la energía eléctrica que ofrecía la estación de Pearl Street, instalada por Thomas Edison en la ciudad de Nueva York, y se alió junto al guatemalteco Luis Batres y juntos fundaron la Compañía Eléctrica de Costa Rica. Instalaron una planta hidroeléctrica que generaba la electricidad. Esta se instaló en Barrio Aranjuez, donde se producían 50 kilovatios que iluminarían 25 lámparas de carbón que se encontraban distribuidas a lo largo de la ciudad de San José, y de esta manera el 9 de agosto de 1884 San José se iluminó con energía eléctrica por primera vez en su historia. Bueno, de hecho es bastante interesante porque aquí en el puro centro de San José podemos ver de que el alumbrado es totalmente subterráneo. No estoy muy seguro si es el único lugar en Costa Rica que mantiene esas características, pero definitivamente es uno de los pocos porque en Costa Rica casi todo el alumbrado va por cables en medio de los postes de luz, entonces eso hace que visualmente el atractivo no sea tan bonito porque se ensucia mucho el atractivo visual, pero aquí en el puro centro de San José el tendido eléctrico no se ve y no hay porque es totalmente subterráneo. Si nos basamos en la versión de que San José fue la tercera ciudad a nivel mundial y la primera en Latinoamérica en contar con un alumbrado eléctrico, tenemos que decir de que según esta versión fue la tercera ciudad después de París y de Nueva York. Realmente esta versión es algo bastante, pero bastante asombroso porque nos daría la oportunidad de ser pioneros en todo esto que fue el alumbrado eléctrico a nivel mundial. El pensar que San José fue la tercera ciudad en contar con energía eléctrica en el mundo para algunos es un mito, ya que en 1884 comunicarse era bastante complicado. El teléfono tenía apenas 8 años de haberse patentado y la forma más común de comunicarse era por carta, y los tiempos en llegar las cartas eran bastante extensos. Algunas ciudades del mundo habían adquirido la tecnología eléctrica antes de 1884, pero es bastante difícil determinar cuál fue la primera en implementar exitosamente esa tecnología. Algunas ciudades se decían
decían que fueron la primera en lograrlo, como Wabash, Indiana, Lyon, Francia, Londres, Kimberley, Sudáfrica o Nueva York, pero el mayor problema es lograr identificar cuál ciudad se iluminó completamente, ya que se piensa que en algunos casos lograron iluminar una calle, un parque o únicamente una bombilla, por lo que determinar cuáles ciudades fueron las primeras es sumamente complejo, pero San José de Costa Rica sí fue una de las primeras a nivel mundial en contar con energía eléctrica. Bueno, de hecho aquí podemos ver esa estatua que estoy enfocando ahí en ese momento, y es una estatua o un monumento dedicado al músico argentino Gustavo Cerati. Creo que lo donó el gobierno de Argentina, realmente ese dato no lo tengo totalmente verificado al 100%, pero creo que así fue, y podemos ver de que es un monumento en honor a Gustavo Cerati. En la placa nos indica que es un homenaje a Gustavo Adrián Cerati, un referente del rock en español. Gracias totales, dice la placa, y este monumento fue donado a San José por el gobierno de la República de Argentina. Aquí tenemos un monumento conmemorativo a los 138 años de la primera vez que San José se iluminó con energía eléctrica. En la placa nos indica que en el año 2022 se cumplieron 138 años desde que esta ciudad fue iluminada con energía eléctrica por primera vez en su historia. Y este monumento fue colocado aquí porque en esta zona fue donde estuvo la primer planta hidroeléctrica, la cual tuvo la capacidad de iluminar San José con 25 lámparas al mismo tiempo por primera vez en su historia. El monumento, además de tener una placa, cuenta con una lámpara eléctrica en conmemoración a este hecho tan importante, tanto para la ciudad de San José como para el país entero. Lo que sí es toda una realidad es que el 9 de agosto de 1884 a las 6:15 de la tarde, la ciudad de San José se iluminó con energía eléctrica por primera vez en toda su historia. Muchísimas personas residentes de la zona de San José y de zonas aledañas vinieron aquí a la ciudad de San José para poder presenciar este acontecimiento. La ciudad de San José se iluminó con energía eléctrica por primera vez en su historia. En este momento nos encontramos en uno de los parques capitalinos aquí en San José que son más populares, lo que es el Parque Morazán. Podemos ver allá atrás que está ese monumento, y lo interesante es que tiene como CDs, como discos compactos dentro, en la parte de dentro, entonces hace que sea muy reflectivo. Realmente no conocía este monumento, es la primera vez que lo veo, pero está bastante interesante. Bueno, de esta manera terminamos nuestro recorrido el día de hoy, así que nos vemos en el futuro en un próximo video. Hasta luego, mis amigos.